Un pueblo o ciudad es parte fundamental de una nación. Y cada una tiene un valor histórico muy importante debido a que aunque fue difícil con el paso del tiempo, algunas de ellas se desarrollaron arduamente hasta lograr lo que son en la actualidad. Tuvieron que pasar por muchos acontecimientos históricos importantes y muchas de las construcciones datan de siglos anteriores, especialmente las europeas y asiáticas que datan de siglos antes de Cristo, pero también hay ciudades que no duraron mucho, algunas solo pocos años debido a diferentes causas, ya sea escasos recursos o catástrofes como desastres naturales o genocidios, y es por eso que en este video repasaremos cuáles han sido las ciudades abandonadas más aterradoras que existen. Así que prepárense que estos son las 7 ciudades abandonadas más aterradoras del mundo. Número 7. Comenzamos este top con esta ciudad que se encuentra en Europa, y esta es la ciudad de Craco, ubicada en Italia. Esta ciudad está localizada en la provincia de Matera, cerca de 25 millas del Golfo de Taranta, en el empeine de la bota de Italia. Este es un típico pueblo medieval construido en montañas onduladas que permitían la agricultura de trigo y otros cultivos. Craco puede ser situado en el año 1060, cuando la tierra era propiedad del arzobispo Arnaldo, obispo de Tricarico. Esta relación con la iglesia tuvo influencia por los habitantes mucho tiempo. En 1891 la población de Craco era de 2000 personas aproximadamente, aunque tenían varios problemas con las pobres condiciones de agricultura, creando tiempos difíciles. Entre 1892 y 1922, cerca de 1,300 personas se mudaron del pueblo hacia Norteamérica. A esto se le añadieron terremotos, deslaves de la tierra y la guerra, lo que contribuyó a una migración masiva. Entre 1952 y 1972, Craco fue acosado de varios deslizamientos de tierra y terremotos. En 1960 y fueron transferidos a un valle cercano llamado Craco Peschiera, y el Craco original aún se mantiene en pie hasta estos días. Número 6. El puesto número 6 se lo lleva una ciudad que está ubicada en una isla. Hablamos de la ciudad de Plymouth en Montserrat, un territorio británico de ultramar. Plymouth era la capital de Montserrat, ubicada al sureste de Puerto Rico. La isla fue descubierta por Cristóbal Colón, que le dio el nombre de la ciudad de Barcelona en 1493. La isla permaneció deshabitada hasta 1632, cuando se establecieron los primeros colonos británicos. En varias ocasiones Francia intentaría arrebatar la isla a los ingleses sin conseguirlo, y así pasó el tiempo en este pequeño paraíso de clima templado y vida tranquila, con una población en su mayoría de mulatos descendientes de africanos e irlandeses dedicados a la pesca. Muchos de los antiguos habitantes, al ver sus hogares cubiertos por la lava, decidieron no volver a la isla. Otros muchos sí que lo hicieron, y en la actualidad unas 9000 personas residen en la zona noroeste de la isla, aunque siempre con un ojo puesto en el humeante cráter del Soufriere Hills. A zona sur, casi en su totalidad, está catalogada como zona de exclusión, y está totalmente prohibido el paso al personal no autorizado. La antigua capital Plymouth y un puñado de pequeños pueblos adyacentes van desapareciendo año a año bajo las cenizas que emana el volcán, y, esporádicamente, una lluvia de rocas y cascotes destroza los tejados, que todavía se mantienen en pie. Algunas zonas están menos afectadas y, desde la lejanía, parecen poblados totalmente normales, a no ser porque en sus calles ya no pasea nadie desde aquel día en el que el volcán reclamó lo que era suyo. Número 5. El puesto número 5 es la ciudad de Oradour-sur-Glane en Francia. En 1944, Oradour-sur-Glane era un pueblo idílico que se había mantenido prácticamente inalterado por la guerra. Sus habitantes no eran colaboradores con el enemigo, ni tenían relaciones con el movimiento de resistencia. Oradour-sur-Glane era un pueblo en la región de Limousin, bajo control directo alemán desde 1942, después de la ocupación de la Francia de Vichy por la Wehrmacht. Su nombre se convirtió en sinónimo de barbarie, debido a su destrucción, en 1944, cuando 642 de sus habitantes, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por miembros de las Waffen-SS.
Cuando se lanzó el ataque aliado a Europa, la resistencia francesa incrementó sus actividades, para mantener a las fuerzas alemanas ocupadas y dificultar sus comunicaciones. La segunda división Panzer de las SS Das Reich tenía órdenes de atravesar el país para llegar a los combates que tenían lugar en Normandía. Durante el camino, la unidad se vio constantemente hostigada por miembros de la resistencia. En la mañana del 10 de junio, 2 civiles franceses denunciaron a oficiales de esa unidad que los habitantes de Oradour-sur-Glane estaban celebrando la victoria aliada y que colaboraban con el maquis de la zona. Al mismo tiempo, el SD de Limoges informaba de que había un cuartel general en ese pueblo. Además, un alto oficial de las SS había desaparecido y se suponía que estaba preso del maquis de la zona. Ese mismo 10 de junio, el UNR batallón del regimiento de las SS der Führer, comandado por el SS Sturmbannführer Otto Dickmann, rodeó la ciudad de Oradour-sur-Glane y ordenó que todos sus habitantes se congregasen en una plaza pública, cerca del centro del pueblo. Todas las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia, mientras los hombres eran ametrallados y los heridos fueron quemados. Solo 5 hombres escaparon, y 197 murieron. La versión oficial de la masacre deja claro que la población del pueblo era completamente inocente. Aunque la región de Limousin era el centro del movimiento de resistencia comunista, los habitantes de Oradour-sur-Glane estaban completamente aislados de la guerra que se desarrollaba a su alrededor. Número 4. El puesto número 4 le pertenece a esta ciudad ubicada en Colombia. Se trata de la ciudad de Armero, ubicada en el municipio de Tolima. A las 9:09 p.m. del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz expulsó tefra acítica a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera. La masa total de material expulsado, incluyendo magma, fue de 35 millones de toneladas, 12 solo un 3% del total expulsado por el monte Santa Elena en 1980. 21. La erupción alcanzó un 3 en el índice de explosividad volcánica. La masa de dióxido de azufre expulsada en la erupción fue de aproximadamente 700.000 toneladas, el 2% del total de material sólido, haciendo de esta una erupción atípicamente rica en azufre. La erupción produjo flujos piroclásticos que fundieron la nieve y el glaciar de la cima del volcán, generando 4 lahares que descendieron por los valles de los ríos en los flancos del volcán, destruyendo un pequeño lago que había sido observado en el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. El agua de tales lagos suele ser extremadamente salada y puede contener gases volcánicos disueltos. El agua caliente y ácida del lago aceleraron la fusión del hielo, un efecto confirmado por la alta concentración de sulfatos y cloruros encontrados en el lahar. Los lahares, formados de agua, hielo, pumita y otras rocas, incorporaron arcilla a su composición al erosionar el terreno por el que pasaban, mientras descendían por las vertientes del volcán a una velocidad promedio de 60 km por hora, desprendiendo rocas y destruyendo vegetación. Después de descender miles de metros por las vertientes, los lahares se dirigieron hacia los valles de los 6 ríos que nacen en el volcán, donde aumentaron 4 veces su volumen original. En el río Gualí, un lahar alcanzó un ancho de 50 metros. Sobrevivientes de Armero recuerdan la noche como tranquila. La ceniza volcánica había caído a lo largo del día, pero se les informó a los pobladores que no había nada de qué preocuparse. A finales de la tarde, tras un largo periodo de calma, la ceniza volvió a caer. Las estaciones de radio locales reportaban que la ceniza debía ser ignorada y que los residentes debían permanecer en calma. Un sobreviviente afirmó haber ido a la estación de bomberos y allí le informaron que la ceniza no era nada. El desastre obtuvo notoriedad a nivel mundial en parte por una fotografía tomada por Frank Fournier en la cual aparece una joven llamada Omaira Sánchez, quien estuvo atrapada entre los escombros durante 3 días antes de morir tras la erupción. Trabajadores de rescate se reunieron alrededor de la niña, conversando con ella. Omaira llamó la atención de los reporteros en el lugar debido a su dignidad y coraje, y causó controversia cuando la gente se preguntó por qué los periodistas no hicieron nada para salvarla, lo cual era imposible sin herramientas.
Un llamamiento al gobierno para conseguir una bomba hidráulica que evacuara el agua que la rodeaba no fue atendido, y Omaira sucumbió a la gangrena y a la hipotermia tras pasar 60 horas atrapada. Número 3. El puesto número 3 le pertenece a la ciudad de San Juan Parangaricutiro en Michoacán, México, un pueblo que quedó sumergido en 1943 bajo la lava del volcán Paricutín. Los habitantes del pueblo, al ver que su pequeña villa había sido retomada por la furia de la naturaleza, decidieron fundar un pueblo completamente desde cero, y este sigue existiendo bajo el nombre Nuevo San Juan Parangaricutiro, y aún quedan algunos habitantes que te pueden contar del gran desastre natural que fue la erupción del volcán. Una de las reliquias más preciadas del pueblo es una imagen de Cristo que lleva el título de Milagroso de San Juan por haber sobrevivido a la erupción. Puedes visitar uno de los secretos de nuestro país en el corazón del estado de Michoacán, y fascinarte por este pueblo que quedó atrapado en el tiempo, e inundado por lava en su totalidad. Sus habitantes, quienes sobrevivieron en su totalidad a este desastre natural, tuvieron que abandonar el área afectada por el volcán realizando un éxodo, para así llegar a la ex hacienda Los Conejos, donde reconstruyeron el poblado y conformaron nuevamente el municipio, que hoy en día es conocido como Nuevo San Juan Parangaricutiro. Se localizaba en el oeste del estado, en las coordenadas 1090-37 de latitud norte y en los 9017 de longitud oeste, a una altitud de 2580 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Chilchota, al sur con Nuevo San Juan Parangaricutiro y al oeste con Tancítaro. Su distancia a la capital del estado, Morelia, es de 270 kilómetros. Número 2. El puesto número 2 le pertenece nada más y nada menos que a la ciudad de Pripyat en el país de Ucrania. La ciudad se fundó el 4 de febrero de 1970, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Esta ciudad es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la enorme radiación. Los animales domésticos y el ganado debieron ser dejados atrás y sacrificados para evitar alteraciones genéticas y muerte en sus descendientes. Fue fundada el 4 de febrero de 1970 expresamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear Lenin de Chernóbil y a sus familias 3-4 debido a su estratégica posición geográfica en un clima relativamente templado y un suelo muy fértil, cerca de una estación de tren, una autopista, y por supuesto el río Pripyat. La ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas más agradables para vivir de la antigua URSS 4. Debido a esto, la población en solo 16 años creció hasta más de 40,000 personas. La construcción de la ciudad fue llevada a cabo por el Partido Comunista de la Unión Soviética, mientras Leonid Brezhnev era el presidente. Los órganos de distrito de la RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania y de la Defensa Civil recibieron el informe sobre la explosión y fuego en la central nuclear de Chernóbil temprano en la mañana del 26 de abril de 1986. Varias horas después, el personal de defensa civil de la RSS de Ucrania se desplegó en la ciudad.
Los militares colocaron cordones y prohibieron la entrada para todos los vehículos de transporte, con excepción de los camiones de servicio. Por la tarde se organizó el control constante del estado de la radiación en Pripyat y alrededores. Los niveles más altos se concentraban en el oeste de la central, pero la difusión de la contaminación radiactiva fue más bien insignificante, por el poco viento. El personal de defensa civil estaba preparado para la evacuación de la ciudad, aunque solo el gobierno de la URSS era capaz de tomar esa decisión, que no se llegó a producir hasta pasadas 36 horas del accidente. Las autoridades soviéticas, al mando de Mikhail Gorbachev, aseguraron a la población que podían continuar con sus vidas normales. Incluso las escuelas de Pripyat abrieron sus puertas y recibieron a los niños de forma habitual. El 28 de abril de 1986, la Defensa Civil de la RSS de Ucrania se ofreció a crear en torno a la central una zona de exclusión de 10 kilómetros. El 2 de mayo, los líderes del gobierno llegaron de Moscú. El presidente del Consejo de Ministros de la URSS, N. Ryzhkov, que podría atraer el potencial industrial de la URSS en busca de ayuda, organizó el grupo en la operación del Buró Político del Comité Central del PQS para la gestión de las obras en el ámbito nacional. En ese momento era posible tomar decisiones de principio, por las organizaciones de las obras necesarias, y que será la aportación de las diferentes organizaciones de la URSS para la mitigación de las consecuencias del accidente. Ese mismo día se aceptó la decisión sobre la evacuación de la población de un radio de 30 kilómetros alrededor del reactor, que se completó el 7 de mayo. Esa fue una operación que requirió el transporte de miles de personas y animales. La zona fue vallada y desde entonces el acceso está estrictamente restringido. Aunque hoy en día prácticamente nadie vive ahí, un cierto número de personas se turnan para trabajar en la central nuclear de Chernóbil, haciéndose cargo de las tareas de descontaminación del territorio e investigaciones científicas. Algunos habitantes evacuados más tarde volvieron secretamente a sus casas. Según los informes, algunas personas han obtenido el permiso de retorno, en la parte menos contaminada de la zona. Se estima que la zona no será habitable hasta dentro de varios siglos por la concentración de elementos radiactivos, que no desaparecerán de forma absoluta hasta dentro de 24.000 años, lo que se cree que tarda el plutonio en extinguirse. Prácticamente cualquier persona puede entrar a la ciudad, pero es recomendable llevar un dosímetro y no quedarse de noche debido a la presencia de animales salvajes como jabalíes, lobos o zorros, entre otros. 7 Las puertas y ventanas han sido abiertas para reducir el riesgo a los visitantes. Pese a esta situación, hay quienes han regresado a sus antiguas casas y que, haciendo caso omiso de los peligros en la zona, han vuelto a cultivar el suelo. A pesar de todo ello, la ciudad, como toda la zona de exclusión, que una vez abandonada por el ser humano, ha sido fuertemente colonizada por animales salvajes, sirve de refugio a los mismos, siendo posible encontrarse con jaurías de lobos instaladas en la ciudad. Número 1. Luego de haber visto todos los demás puestos, es hora de ver quién se llevará el puesto número 1, de cuál es la ciudad abandonada más aterradora que existe. El puesto número 1 le pertenece a la isla de Ashima, ubicada en Japón. Esta isla, de 480 metros de largo y 150 metros de ancho, se halla a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki, y entre 1887 y 1974 estuvo habitada por los trabajadores de su mina de carbón y las familias de ellos. El 5 de julio de 2015 la mina fue incluida en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO dentro del grupo de sitios de la Revolución Industrial de la era Meiji en Japón. Siderurgia, construcciones navales y extracción de hulla. Los primeros habitantes de Ashima comenzaron a llegar en 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino, a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. La explotación industrial se inició en 1890, cuando Mitsubishi compró la isla y la habilitó para explotarla, lo que continuó haciendo hasta 1974, año en que procedió al cierre de la mina a causa de la disminución del consumo de carbón en beneficio del petróleo. Menos de 4 meses después de la ceremonia celebrada en el gimnasio el 15 de enero de 1974, para anunciar el cierre de la mina, sus habitantes abandonaron la isla.
Las tiendas se quedaron sin clientes, por un tiempo funcionaron con lo justo y finalmente, el 20 de abril de 1974, se fue el último residente de Asima. De lo dicho se desprende que la isla no fue abandonada a causa de una guerra ni como resultado de un desastre nuclear. Los verdaderos motivos del abandono fueron económicos. La única explotación minera que albergaba se cerró. Los trabajadores perdieron sus puestos de trabajo de la noche a la mañana y con ello desaparecieron todos los servicios que se habían creado alrededor de la mina. Después de su abandono, los edificios de la isla permanecieron expuestos al embate del clima y la salinidad del mar y se deterioraron con rapidez. Su estado actual puede verse en un recorrido fotográfico virtual de Google Maps. Los efectos del deterioro de las construcciones de hormigón se monitorearon para la filmación de La Tierra sin humanos o, en su idioma original, Life After People, una serie de televisión filmada en Asima en la que los científicos, los ingenieros de estructuras y otros expertos se preguntaban en qué se convertiría la Tierra si la humanidad desapareciera de un momento a otro. Los expertos también analizaban el impacto de la ausencia de seres humanos sobre el medio ambiente y los vestigios de la civilización desaparecida de ese modo. En 2015 Asima es una ciudad fantasma que alberga una especie de museo de los años 70 a punto de desmoronarse. El daño estructural de los edificios es bastante mayor del que se observa en las fotografías y las calles están llenas de material caído desde las fachadas, de cristales, de maderas de vigas y balcones, de cables y de trozos de tuberías. Muchas casas se pueden contemplar tal y como las dejaron sus habitantes, es decir, con los platos en el fregadero, las estanterías con sus utensilios y los electrodomésticos, como si recién se hubieran dejado de usar. Algunas organizaciones independientes y el gobierno japonés han propuesto que la isla sea designada Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO. Pero Corea del Sur se opone a estas iniciativas porque considera que durante la Segunda Guerra Mundial en las instalaciones mineras se convirtió en esclavos a algunos de sus ciudadanos. Según Park Jun-woo, una víctima de la mina de 87 años, la isla era un infierno. No era posible escapar de ella debido a las altas escolleras y a las olas enormes. Hacia el final de la guerra los coreanos fueron sometidos a trabajos peligrosos y a menudo eran vulnerables a la violencia de los supervisores de la mina. Finalmente, como ya se dijo, el 5 de julio de 2015 pasó a formar parte como bien cultural de la lista de patrimonios de la humanidad por iniciativa de la UNESCO. Se despide su amigo Carlos trabajando para IRC Media. No olvides darle me gusta y suscríbete.